Esta mañana estaremos en Hebreos, así que vaya nuevamente ahí a Hebreos. Hoy avanzaremos con nuestro estudio de esta epístola y estaremos situados en el capítulo 9, versos del 15 al 28. Hebreos 9, del 15 al 28. En esta sección notaremos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, creador y dueño de todo, con su muerte física da en herencia eterna lo mejor a sus herederos. Es decir, da a Dios mismo. Jesús con su muerte concede en herencia una relación de paz, de goce, de disfrute con el Dios vivo y verdadero, empezando en esta tierra, pero para toda la eternidad. Y si eres un hijo o una hija de Dios porque estás creyendo y confesando a Jesús como Señor y Salvador, estás confesando con tus labios que Jesús es el enviado de Dios, apóstol de Dios y sumo sacerdote de Dios, este entendimiento debe motivarte a adorar genuinamente a Dios y agradecer continuamente a Dios por la obra de Cristo. Pero si eres una persona que no ha abandonado sus pecados y que no ha creído en Cristo para la salvación, quiera Dios esta mañana que este mismo entendimiento de esta herencia que Cristo da a sus herederos, la cual es Dios mismo, te lleve a arrepentirte de tus pecados, a abandonarlos y a observar a Cristo como ese especial tesoro, como ese que salva tu vida. Nuevamente en los versos del 15 al 28 de este capítulo 9, ahí examinaremos que Cristo da en herencia lo mejor a sus herederos, a Dios mismo, lo cual concede gracias a dos vertientes de su obra en el nuevo pacto. Gracias a su oficio como mediador del nuevo pacto. Gracias a su oficio como mediador del nuevo pacto. Y esto lo veremos ahí en los versos del 15 al 22. Y número 2, gracias a su sacrificio como cordero del nuevo pacto. Y esto lo veremos ahí en los versos del 23 al 28. Pero leamos esta porción de las Escrituras, esta sección que estaremos estudiando en esta mañana. Observa ahí tu Biblia comenzando el verso 15. Dice así la palabra de Dios: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Padre, gracias porque nos concedes venir a este lugar, a adorarte y ahora abrir tu palabra con libertad y seguir estudiando esta carta, esta epístola a los hebreos. Hoy oramos, Señor, que nos concedas una comprensión de tal forma de tu palabra que nos haga adorarte, que nos haga agradecerte por la herencia que Cristo nos ha dado gracias a su oficio como sacerdote del nuevo pacto y a su sacrificio como cordero del nuevo pacto. Por favor, edifica a tu iglesia en esta mañana y salva, Señor, a aquellos que no te conocen de entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, observen ahí sus Biblias, comenzando en el verso 5, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Alto ahí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que, como lo hemos visto, es superior al antiguo pacto, porque es un pacto incondicional que Dios hizo y que contiene mejores promesas. Y Jesús es ese mediador idóneo. Lo hemos visto, es ese mediador adecuado, uno que en su plena deidad representa a Dios delante de nosotros, pero también que su plena humanidad nos representa a nosotros delante de Dios. Él es el árbitro perfecto, lo vimos también. Él es el conciliador perfecto. Y el autor nos ha dicho que la razón por la que Cristo es mediador adecuado de un nuevo pacto, versos 13 y 14, según el contexto, es porque con su sangre pagó eterna redención y porque con su sangre limpió de manera definitiva y profunda los pecados de pecadores como nosotros. Es por esa razón que Jesús es el mediador adecuado de este precioso nuevo pacto. Pero observe lo que se añade ahí en el verso 15, porque ahora se nos revela el objetivo. Se nos revela el objetivo del por qué Cristo, mediador de este nuevo pacto o testamento, debía encarnarse y morir. Ve ahí el verso 15. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y aquí está, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa fue la meta y esa meta se logró. Que la segunda persona de la Trinidad dejara su gloria y se encarnara para morir, pagando con su sangre el rescate de pecadores que estaban bajo el antiguo pacto y que habían sido llamados para salvación, con la meta o con el objetivo de hacerlos aptos para recibir la herencia eterna divina. Porque recuerden, hermanos, en el pasado, la sangre de esos miles y miles y miles de animales rociada en el propiciatorio, en ese lugar santísimo por los sumos sacerdotes, no quitaban los pecados, ya que todo ese sistema fue diseñado por Dios en forma temporal y no definitiva, como una figura, lo hemos dicho muchísimas veces, como una sombra que anticipaba a Cristo. Hermanos, desde Génesis 2:17, Dios señaló que la consecuencia de toda desobediencia a Él y a su palabra era ¿qué cosa? La muerte, la muerte. Y hermanos, si algo ha brillado en nuestro buen Dios desde el principio, ha sido su inmensa, su infinita gracia para con toda la humanidad. Porque debiendo matar en el instante a Adán y Eva, los dejó vivir, ¿no es cierto? Los dejó vivir. Fue paciente con ellos. En lugar de matarlos, lo que hizo fue matar animales para cubrir con sus pieles sus cuerpos desnudos, cubriendo así su vergüenza, su pecaminosidad, apuntando de esta manera la necesidad del derramamiento de sangre por los pecados y anticipando, como ahorita mencionaba Pastor Eduardo, de ese protoevangelio que nuestros queridos niños estarán hoy escuchando, anticipando con esto nuestro Dios ahí en Génesis, que vendría un hombre, una figura que nacería del vientre de una mujer
para sufrir, pero también para vencer, para destruir al final a Satanás. Y en su gracia y favor, Dios diseñó, estableció un sistema sacrificial para que Él, siendo un santo Dios, pudiera ahí Él habitar entre su pueblo. Pero también para que el pueblo pecaminoso, rebelde, pudiera disfrutar de una relación con Él. Pero nuevamente ese sistema fue una sombra, fue una figura que apuntaba a algo más, fue temporal, no fue definitivo. Porque para que la consecuencia del pecado quedara verdaderamente satisfecha desde la óptica de Dios, un hombre y no un animal debía morir, para así pagar las consecuencias del pecado. Por eso vino nuestro Cristo, para pagar por los pecados de pecadores como nosotros. Asociados, nos dice el autor de Hebreos en el versículo 15, asociados particularmente con las personas que estaban ahí en el antiguo pacto. Pero también lo sabemos todos nosotros, los que estamos y somos incluidos en el nuevo pacto. Los del antiguo pacto, salvados, llamados a salvación, salvados esperando y creyendo en esa redención futura, en manos de ese Mesías profetizado. Y los del nuevo pacto, o sea, nosotros, salvados observando y creyendo en esa redención pasada, observando hacia el pasado, a ese Jesús, a ese Mesías, ahora conocido como Jesús, quien vino, murió y resucitó para quitar, remover, eliminar los pecados. Y nuevamente ahí en el verso 15 nos dice la meta del autor de Hebreos, que los llamados, observen ahí, reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16, porque donde hay testamento o pacto, misma palabra en el griego, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y acá es útil recordar un par de cosas. Los pactos en la antigüedad eran confirmados con sangre. ¿Recuerdan el pacto abrámico ahí en Génesis 15 cuando Dios hace un pacto con Abraham, un pacto incondicional, y lo que hace Dios es sellar ese pacto incondicional, es decir, que no dependía de lo que hiciera o dejara de hacer Abraham? Dios confirma ese pacto, sella ese pacto con la sangre de animales. No sé si lo recuerdan, esa escena cuando Dios parte animales y pasa por en medio, ¿verdad? Confirmando de esa manera esa promesa que Dios le había dado a Abraham de manera específica y particular. Entonces esos pactos en la antigüedad eran confirmados por sangre, no nada más con la palabra, sino con sangre. Pero también debemos saber o recordar que un testamento es una especie de pacto, es decir, una variante del pacto, este testamento, algo que se desprende de ahí. Por eso en el griego se utiliza el mismo vocablo para traducir pacto o testamento. Ahora, para que una persona reciba una herencia en la tierra, debe existir un testamento, ¿no es cierto? Primero, debe existir un testamento, un documento que establezca el pacto entre las partes, ¿verdad? Pero además deben de existir tres cosas muy importantes. Primero, el testador pues debe tener posesiones, ¿verdad? Si no queda en herencia. El testador debe tener posesiones, si no, ¿qué va a heredar? Además, también el testador debe decidir unilateralmente a quién le dará esa herencia, esas posesiones. Y muy importante, debe estar ya muerto, ¿verdad? Debe estar ya muerto para dar su herencia. Pero segundo, también debemos recordar que el heredero debe recibir todo lo que el testador decidió heredarle. Y para que esto sea seguro y nadie le robe su herencia, algo que pues sucede muy seguido entre nuestros días, ¿verdad? Hay mucha corrupción, pero algo que debe de existir también, número 3,
es la participación. Es necesario que participe alguien más, que es conocido como el albacea. Ahí los estoy retando con sus conceptos ahí jurídicos, ¿verdad? Pero bueno, debe existir un albacea también. Este albacea tiene como función asegurarse que lo que el testador decidió entregar a sus herederos, pues se haga, ¿verdad? Esa es la función muy importante del albacea. No sé si me estén siguiendo, ¿verdad? A lo mejor perdí alguno por ahí. Espero que no. Pero hermanos, esa es una razón más del por qué nuestro Cristo murió, resucitó y vive para siempre. Porque Jesús hizo un testamento y Jesús mismo es el testador y la albacea de ese testamento. Un testamento que entró en vigor en su muerte. Cristo es quien da una herencia eterna. Y Cristo es quien también asegura que esa herencia eterna sea entregada única y exclusivamente solo a los herederos y a nadie más. Impresionante labor, función, oficio de nuestro Cristo. Impresionante plan hereditario. Así de segura y de exclusiva es la herencia que Jesucristo da a sus herederos. Y escuchen bien, muy importante, sin pedir nada a cambio. Sin demandar nada a cambio de sus herederos. A las personas a las que les da su herencia. Porque de hecho, esa es la naturaleza de una herencia, ¿verdad? Que los herederos no hagan nada, ni den absolutamente nada para ganarla. Es el testador quien decide unilateralmente qué dar y a quién dar. Qué gozo saber que nosotros, sin merecerlo, hemos sido elegidos para recibir esta herencia que es segura. Un testamento divino que fue inaugurado por la muerte de Cristo, donde Cristo es el testador y el albacea y nosotros sus herederos. Qué gozo es saber que Él no nos pide nada a cambio. No lo merecemos, pero qué privilegio y qué gozo, qué alegría es sabernos receptores de esta impresionante herencia. Esto debe hacernos adorar a nuestro Dios. Esto debe hacernos doblar nuestras rodillas porque no merecemos recibir nada de nuestro Dios. Debe hacernos vivir agradecidos a Dios en todo momento por ese impresionante regalo. Ahora quizá alguien se pregunte, ¿cuál será la herencia, verdad? A que se refiere aquí el autor en el verso 15 al final, cuando dice herencia eterna. ¿Cuál será esa herencia eterna? Bueno, pues según el contexto, que es lo que siempre estamos atendiendo, ¿verdad? Según el contexto es Dios mismo, es Dios mismo. Es el goce y disfrute de mantener una relación plena, perfecta, permanente, de paz con el único Dios verdadero, porque se ha perdido a causa del pecado. Y eso es a lo que apunta todo el sistema sacrificial levítico. Hay una separación de la humanidad para con Dios a causa del pecado. Por eso la herencia a que se hace referencia aquí, el autor de Hebreos señala, es a Dios mismo. Disfrutarlo a Él como el Dios único y verdadero. Gozarnos con su presencia permanente y definitiva en nuestras vidas. No en un templo físico, no en el lugar santísimo, sino en nosotros que somos templo de el Espíritu Santo, de Dios mismo. Y todo esto gracias al sacrificio único y singular de Jesucristo. No por méritos humanos. Ni al principio, ni en medio, ni al final de nuestras vidas. Algo que jamás se logró con el antiguo pacto. Porque el sacrificio de animales lo único que lograba era cubrir pecados. Lo único que lograba hacer esa sangre de los animales era cubrir pecados. Cubrir pecados. Por eso el pueblo una y otra vez pues pecaba y también una y otra vez debía ofrecer sacrificios que volvieran a cubrir y cubrir y cubrir sus pecados. Se necesitaban más sacrificios, más sangre. Por eso la herencia eterna, hermanos, no son los cielos nuevos y la tierra nueva únicamente. Es Dios mismo principalmente.
Una relación íntima y personal de amor eterno con el Dios verdadero. Y esto gracias a la sangre de Cristo y nada más. En palabras de Jeremías, Lamentaciones 3:24, Yahweh es nuestra porción. En palabras del apóstol Pablo, Dios es nuestra herencia. Romanos 8:17. En palabras de Jesús, la vida eterna es que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Hermanos, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Obvio al Dios de la Biblia. Y acá ya hay luces, ¿verdad? De juego. No somos nosotros. Aclaración y paréntesis. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Aunque en esta tierra tengamos mucha salud, mucho dinero, mucho éxito, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Porque Él es el Dios verdadero. Él es el diseñador y creador de todo. Él es quien sustenta todo lo creado. Él es quien terminará todo con fuego al final. Y también Él es quien creará todo, cielos nuevos y tierra nueva. Por eso, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y conocerlo a Él, adorarlo a Él, disfrutarlo a Él por toda la eternidad, desde aquí, desde esta tierra y por toda la eternidad, es la mayor dicha de todo ser humano. No es el dinero, no es la salud, no es un matrimonio, no es la posibilidad de tener hijos, no es un trabajo nuevo, es Dios mismo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Vean sus Biblias ahí, verso 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Como ya dijimos, los pactos eran sellados, eran confirmados con sangre, ¿verdad? Lo recordábamos hace unos momentos. Ese pacto incondicional que hace con Abraham, el Señor, y ahí lo sella con esos animalitos ahí descuartizados, ¿verdad? Con su sangre ahí derramada. Pero la Biblia nos dice ahora en estos versos del 18 al 20 que el primer pacto, es decir, que el antiguo pacto fue ratificado con sangre. Y el autor, cuando escribe esto en los versos del 18 al 20, hace alusión a un pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo 24. Así que vayan con sus Biblias para allá por un momento. Éxodo capítulo 24. Éxodo 24. Pues en nuestras Biblias han pasado algunos capítulos, ¿verdad? Pero podemos ver en el 19, por ejemplo, en el capítulo 19, que Yahweh decide hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y ahí en el 19:5 dice que si oyen su voz y guardan su pacto, serán su especial tesoro, el especial tesoro de Yahweh. Serán un reino de sacerdotes, verso 6 ahí en el 9. Si guardan su pacto, si guardan su palabra, ¿verdad? Y de manera especial y notable, el pueblo de Israel, ya me brinqué hacia atrás, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel, en el verso 8, capítulo 19, verso 8, el pueblo de Israel dice algo muy interesante. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo esto como una especie de introducción a todas las leyes que Dios iba a dar. Con anticipación, el pueblo de Israel dice: haremos todo, ¿verdad? Luego lo sabemos, capítulo 20, Moisés ahí de Éxodo, capítulo 20, entrega las tablas de los 10 mandamientos al pueblo, y después capítulo 21, 22 y 23, Moisés da más leyes al pueblo, y luego entonces nos encontramos en el 24, cuando dice ahí, en verso 1, dijo Yahweh a Moisés: sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos.
Verso 2, pero Moisés solo se acercará a Yahweh y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, todas las leyes, ¿verdad?, que había dado, todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió, observen, mismas palabras, ¿verdad?, que allá en el 19. Haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés, verso 4, escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron, muy importante, holocaustos y becerros, como, observe ahí, sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés, note ahí en el 6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre ellos. Impresionante. Sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, verso 7, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, nuevamente el pueblo una vez más, por tercera vez, ¿verdad? Uno en el 19, segunda vez 24:3, tercera vez 24:7, el pueblo dice, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, dice ahí, tomó la sangre y roció sobre el pueblo. ¿Sobre qué? Sobre el pueblo. Roció la sangre ¿de quién? De los animales, ¿verdad? Moisés toma la sangre y la rocía sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Regresen ahí ahora a Hebreos 9. Es clarísimo. En esta narrativa se nos deja ver que la sangre de estos becerros, rociada en los cuerpos, en las caras de los 2 millones de israelitas, ratificaba el antiguo pacto. Para Dios no fue suficiente que el pueblo se comprometiera ni una, ni dos, ni siquiera 3 veces, sino fue necesario que se comprometieran con su propia vida, porque la sangre de animales vertida en sus cuerpos debería recordarles que en caso de incumplir con su parte en este antiguo pacto, en este pacto que hizo Dios con ellos, les ocasionaría la muerte. Esas manchas en su cuerpo, ese olor a muerte en los más de 2 millones de israelitas a quienes Moisés roció con su sangre, ese olor tan feo que me imagino pudieron haber experimentado, debía recordarles, debía quedar grabado en sus mentes, que en caso de incumplir nuevamente, morirían como esos becerros. De esa manera se ratificaba el pacto. Pero observe ahora el verso 21. Y además de esto, una pausa ahí. Ahora el autor añade una referencia al acto de purificación que también se hace con sangre. Nuevamente verso 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Obvio, todo esto también conectado con el antiguo pacto, pero para hacer referencia nuevamente a esta purificación que se logra con la sangre, ¿verdad? Sangre de animales. De hecho, observe el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley. Obvio, con sangre, ¿verdad? Nos vuelven a decir. Y, muy importante, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nuevamente, observe esa parte final. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El autor pasa de señalar que con la sangre se ratifica tanto el nuevo pacto como el antiguo pacto, para ahora señalar que con la sangre se purifica casi todo. Las tablas, el pueblo, los sacerdotes, el templo, los utensilios del templo. Y hay una explicación del por qué.
Observe nuevamente la parte final del 22. Porque solo por medio de la sangre es que se puede hacer remisión de pecados. No hay otra forma. La única forma en que se puede purificar a las personas es con la muerte. ¿Por qué? Lo hemos dicho, porque la consecuencia de la desobediencia a Dios y a su palabra es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y hermanos, todos sin excepción, una vez más, todos y cada uno de nosotros sin excepción merecemos la muerte. Dios no nos debe amor ni nos debe gracia. Si Dios nos debe algo, es su santa y justa ira. Más bien nosotros le debemos a Él pagar con nuestra muerte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por nuestra desobediencia rebelde a Dios. Por nuestra desobediencia rebelde a su palabra. Entonces, solo con la sangre, ya sea del pecador o, muy importante, de un sustituto del pecador, se hace remisión, liberación de pecados. Y ese punto es el que va a enfatizar el autor de Hebreos en los siguientes versos. Y así entramos al siguiente punto del bosquejo, que nos ayuda a observar cómo nuestro Cristo da en herencia a Dios mismo en función, primero, a su oficio como sumo sacerdote del nuevo pacto, pero ahora como sacrificio, como cordero del nuevo pacto. Vea el verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El autor ahora nos está diciendo que debido a que el tabernáculo, sus utensilios, los muebles, en fin, todo lo que está en el tabernáculo y todo lo que está asociado con el antiguo pacto era tan solo una copia o modelo de realidades celestiales. Por esa razón, la forma en que debía purificarse era con la sangre de animales, que también prefiguraban, anticipaban una realidad más profunda. Eso es lo que primero nos está comunicando. Pero lo más sorprendente es la parte final del verso 23, observen ahí. Pero las cosas celestiales se purifican, implícito, con mejores sacrificios que estos. Una frase muy retadora en cuanto a la interpretación. Porque una cosa es que las figuras o sombras se deban purificar, ¿verdad? Una cosa es que el templo, los utensilios, los sacerdotes se deban purificar, pero que las cosas celestiales se deban purificar. ¿Qué significa eso? ¿Acaso el cielo, donde está nuestro Dios santo, 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 está lleno de impurezas? ¿Y por eso es necesario que se purifique? No. Según el contexto, otra vez muy importante, según el contexto, lo que fue purificado en el cielo fueron nuestros propios pecados que permanecían delante de los ojos de Dios y que nos separaban de Dios y que aguardaban, escuchen bien, esos pecados aguardaban el pago de la ira de Dios sobre nosotros. Porque note ahora cómo continúa el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Observe ahí, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús como nuestro árbitro, como nuestro conciliador, como nuestro abogado, se presenta delante de Dios por nosotros para defender nuestro caso. Un caso que era y siempre ha sido imposible ganar para cualquier ser humano.
por más que haga obras de caridad, por más que trate de obedecer, por más que asiste a una iglesia, humanamente el caso era imposible ganarlo. Pero Jesús, como nuestro árbitro, conciliador, abogado, se presenta delante de Dios por nosotros. Y lo hizo al presentarse como nuestro abogado, nuestro conciliador, nuestro árbitro. Lo hizo al presentarse de Dios no con las manos vacías, sino con su sangre. Él fue y se presentó con su sangre, mostrando así que las consecuencias que merecemos pagar a causa de nuestros delitos cometidos contra Dios de manera rebelde ya habían sido pagados por Él con su muerte como nuestro sustituto. Qué lindo, ¿no? Y es por eso que lo que se purifica en el cielo, nuestros pecados, no se logran purificar jamás con sangre de animales. Esto es imposible, porque capítulo 9, verso 9, esta sangre no purifica la conciencia. Es decir, no purifica el interior de las personas. Esto se logra solo con un sacrificio más alto, superior, supremo. Se consigue únicamente mediante el sacrificio de Jesucristo. Un sacrificio único y singular hecho por la persona de Cristo. Un sacrificio que, capítulo 9, verso 14, limpia, purifica nuestras conciencias de obras muertas. Por lo que ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no hay necesidad de otro sacrificio, porque ya no hay consecuencias que pagar a Dios por causa de nuestros delitos. Nuevamente, qué necedad es esa doctrina que observamos en muchas iglesias, obviamente no cristianas, de estar matando en la misa, pretendiendo matar, diciendo matar ahí en la misa a un supuesto Cristo todos los domingos. El sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los imperfectos. Quitó nuestros pecados. Qué potente abogado tenemos. Qué impresionante sustituto disfrutamos. Qué grandioso consolador y conciliador tenemos a nuestro favor si le hemos reconocido como nuestro Señor, que con su sangre prueba que nuestras consecuencias han sido pagadas y ganan nuestro caso delante de la corte celestial para siempre. Pero sigamos leyendo, observe ahora el verso ahí 25. Y no para ofrecerse muchas veces, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es decir, Cristo no entró en el cielo para ofrecer su vida muchas veces, ¿verdad? No lo hizo así. Nuevamente, verso 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hermanos, recordemos, los sumos sacerdotes desde el año 1445 a.C. debían presentarse año tras año, tras año, tras año en el lugar santísimo con sangre de animales. Primero para cubrir sus propios pecados, ¿verdad? Al salpicar esa sangre ahí en el propiciatorio y apaciguar la ira de Dios. Pero luego salir de ahí y entrar nuevamente ahí con la sangre de otros animales para entonces, segundo, salpicar el propiciatorio con la sangre de esos otros animales para cubrir los pecados del pueblo. Y esto tenían que hacerlo año tras año. Porque lo hemos dicho, esta sangre de animales solo cubrían los pecados, no los quitaban. Algo que subrayará nuestro autor en el capítulo 10. Pero acá se nos dice que nuestro Cristo entró al lugar santísimo celestial en nuestra representación como nuestro sustituto y abogado para ganar nuestro caso con su sangre, con su muerte. Y no lo hizo ofreciéndose muchas veces. No lo hizo como los sacerdotes lo hacían cuando se presentaban en el lugar santísimo terrenal con la sangre de los animales año tras año tras año. Lo hizo
una vez y para siempre, porque con su sangre purificó nuestro interior y quitó todos nuestros pecados. Lo hizo muriendo una sola vez. De lo contrario, observe lo que señala el autor en el verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, ¿verdad? Desde el principio del mundo. Ahora, ¿desde cuándo? Pues desde Adán y Eva, ¿verdad? Tuvo que haber venido entonces desde ese momento, si esto fuera así, tuvo que haber venido y morir una y otra y otra y otra vez. Pero sabemos que esto no fue así, ¿verdad? Recordemos, la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. Y no es que la sangre sea especial, ¿verdad? De Cristo, en un sentido de que ahí algunos se andan cubriendo, me cubro con la sangre de Cristo, no. Cuando la palabra de Dios apunta a la sangre de Cristo, implica su muerte, su muerte. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo es suficiente para pagar nuestra condena, esa es la idea. Es completamente eficaz para solucionar el mayor problema del hombre, nuestra separación ante Dios a causa de nuestro propio pecado. Pero continuemos leyendo, vea ahora el verso 26, lo que continúa ahí, pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, ahora en ese tiempo inaugurado cuando Cristo vino en carne y cumplió todo lo que se apuntaba en el antiguo pacto, en este sistema sacrificial, y que terminará esta época de consumación de los siglos cuando Él regrese por segunda vez. En esa consumación de los siglos, una vez que Cristo murió y resucitó, verso 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, impresionante, para quitar de en medio el pecado. Hermanos, los sumos sacerdotes, gracias a la sangre de animales que rociaban ahí en el propiciatorio, lograban mantenerse en el lugar santísimo por un momento, muy breve. Incluso lograban también con esto, por diseño de Dios, que Dios mismo, la presencia de Dios mismo, descendiera exclusivamente ahí en el propiciatorio, porque su ira había sido hasta cierto punto apaciguada, no totalmente, porque los pecados nuevamente solamente eran cubiertos. Entonces los sumos sacerdotes con esa sangre de animales pues ganaban unos segundos ahí, ¿verdad? Unos minutos, estar disfrutando ahí la presencia de Dios, mantenerse ahí. Pero debían salir de inmediato, porque nuevamente sus pecados no habían sido quitados definitivamente. Su interior no había sido purificado radicalmente. No se habían hecho remisión de pecados eternamente. La ira de Dios no había sido satisfecha realmente, porque Dios siempre demandó la muerte de la humanidad por su pecado, o de un sustituto que fuera un hombre y no un animal. Un hombre y no un animal para morir y pagar la consecuencia de su pecado. Por eso Jesucristo, plenamente Dios y plenamente hombre, una vez que derramó su sangre, murió y resucitó, se presentó en el tabernáculo celestial con su propia sangre y lo hizo una vez y para siempre, en representación nuestra. Si tú eres salvo, lo hizo en representación tuya. Lo hizo en representación mía, delante de la misma presencia de Dios, porque con su imponente y perfecta muerte, con su eficaz y suficiente sangre redentora, quitó, anuló, pulverizó todos los pecados de pecadores. Y si no has venido a la salvación, tus pecados siguen delante de los propios ojos de Dios. Si no te has arrepentido, estás separado de Dios. Es una realidad y jamás podrás lograr una relación de paz con Dios a menos de que corras a Cristo y le reconozcas como tu Señor y Salvador. Confieses que Él es el Cordero de Dios que vino a morir en tu lugar. Jesucristo murió una vez y para siempre en representación nuestra, delante de la misma presencia de Dios.
porque nuevamente con su sangre pulverizó todos nuestros pecados. Tanto de aquellos pecados de las personas que estaban asociadas con el antiguo pacto, como ahora nuestros pecados que estamos y disfrutamos el nuevo pacto. Aquellos del antiguo pacto, salvados no por obediencia a las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías que habría de venir. Y nosotros salvados porque observamos ese Mesías que vino, Jesús, murió y resucitó. En relación a esto, John Owen dice de manera magistral lo siguiente, y cito: ningún poder del hombre era capaz de evacuar, de anular o abolir el pecado, porque la destrucción, disolución y poder del pecado era el gran fin de la venida de Cristo para el desempeño de su oficio sacerdotal en el sacrificio de sí mismo. Continúa diciendo: de ninguna otra manera podía efectuarse. Y es la gloria de Cristo, es la seguridad de la iglesia, que por su única ofrenda, por el sacrificio de sí mismo, una vez para siempre, ha abolido el pecado en cuanto a la ley y el poder condenatorio de la misma. Fin de la cita. Y lo hace esto John Owen precisamente al estudiar este pasaje, diciendo esto de manera sucinta, de manera especial, resumiendo todo esto que hemos estado estudiando. Jesucristo con su sangre quitó nuestros pecados para siempre y nos calificó como sus herederos para recibir como herencia a Dios mismo, una paz para con Dios, el goce y disfrute de poseer, por decirlo de alguna forma, al Dios verdadero. ¿Quién no quiere poseer a Dios en sus vidas? ¿Quién no quiere tener su palabra en su corazón y en su mente? ¿Quién no quiere disfrutar de su diseño y perspectiva de vida nuestra aquí en la tierra? Nada más una persona que está cegada, que no le han sido abiertos sus ojos, desea estar lejos de Dios, en desobediencia a su palabra. Pero Jesucristo, con su muerte, su sacrificio, hecho una sola vez, con eso logró que para los que creen en Él ya no haya más condenación, sino completa redención. Disfrutar y gozar de poseer a Dios, no solo como nuestro Dios, sino como nuestro Padre. Bellísimo. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Una pausa ahí. Siguiendo la argumentación del autor de Hebreos, allá en el verso 25, observa ahí en su Biblia, se nos dijo que Jesús no se ofreció muchas veces, o que no murió muchas veces cuando entró al cielo, ¿verdad? Lo hizo una sola vez. Llevó ahí su sangre, lo hizo una sola vez. Muriendo una vez y para siempre, pues con su sangre, verso 26, quitó de en medio nuestros pecados. Pero ahora acá en los versos 27 y 28 se nos explica otra razón del por qué era imposible que Jesús muriera muchas veces. Vea su Biblia, verso 27. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por cierto, de paso, con esto se derrumban todas esas ideas, esos argumentos, filosofías, doctrinas de un supuesto purgatorio o de una posible reencarnación. Mentira. Enseñanzas antibíblicas. Los hombres morimos una sola vez y después de esto, el juicio. No hay purgatorio, no hay resurrección. Y hermanos, Jesús en su encarnación, lo sabemos, es verdaderamente hombre, plenamente hombre y verdaderamente Dios, plenamente Dios. Por lo que como hombre solo puede morir una sola vez. Y entonces enfrentarse al juicio de Dios.
Ahora quizá alguien se pregunte, ¿cuál juicio, verdad? Él no pecó. ¿Cuál juicio? Hermanos, el juicio que nosotros debíamos enfrentar. El juicio que nosotros debíamos afrontar delante del juez del universo. Pero que Él tomó en nuestro lugar para abogar por nosotros. Como nuestro árbitro precioso. Como nuestro conciliador. Nuestro abogado incorruptible. Para pagar por nosotros la deuda. Porque verso 28, así también Cristo fue ofrecido pasivo ahí divino, fue ofrecido por su Padre, es la implicación. Fue ofrecido por su Padre una sola vez, observe ahí, para llevar el pecado de muchos. Y con esto el autor nos hace pensar en Isaías capítulo 53. Cuando Dios habla por medio del profeta y dice que su siervo sufriente, 53 de Isaías, verso 4, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 2:24, haciendo alusión también a Isaías 53, construye sobre esta misma idea y nos señala ahí en 1 de Pedro 2:24 que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero el autor no ha terminado, ni yo tampoco. Cierra esta sección de una manera muy linda. Observe ahí el verso 28, al final. Y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera vez que Jesús apareció en escena en esta tierra en forma humana, mejor dicho, siendo hombre, fue con el objetivo de cargar sobre sus hombros, sobre sus espaldas, con nuestros pecados e ir al madero, para morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y con su sangre, nuevamente lo he repetido no sé cuántas veces, ¿verdad?, a lo largo del sermón. Pero para quitar de esta manera nuestros pecados, lograr eterna redención, hacernos partícipes de una herencia impresionante, al entregarnos, otorgarnos, concedernos paz para con Dios. Grandísima herencia, grandísima herencia. Pero la segunda vez que aparezca, vendrá para salvarnos completamente. Completamente, claro. Es una realidad. Él nos ha salvado hoy, ¿verdad? Nos salvó, sí. Pero aún no disfrutamos realmente de manera efectiva todos los beneficios de esa salvación, ¿verdad? Todavía pecamos, o hay alguien aquí que diga que no peca. Todavía pecamos, ¿verdad? Todavía no disfrutamos ni siquiera tampoco de un cuerpo glorificado. ¿O sí? Aquí a lo mejor hay alguno, ¿verdad? No es así. Pero la segunda vez que se aparezca vendrá para salvarnos Dios completamente. Bellísimo. Para glorificarnos, para recibir efectivamente todos y cada uno de los beneficios de nuestra salvación. A todos los que observen ahí la parte final, le esperan con ansiedad, es la idea. Le esperan con mucha pasión. Le esperan con anhelo. ¿Por qué? Porque desean verlo, desean disfrutarlo cara a cara. También porque ya no quieren luchar con su carne, ¿verdad? Con su cuerpo caído, con un mundo caído, con personas pecadoras como nosotros.
Un mundo totalmente afectado por el pecado. Pero Él aparecerá por segunda vez para salvarnos. ¿Cuántos de acá esperan y anhelan eso? Es obvio. Todos los que son sus herederos, somos sus herederos, esperamos eso. El que piense que esta es su mejor vida ahora es porque su vida futura es la peor. Si tu mejor vida es hoy, es porque el futuro será tu peor vida. Pero si hoy esto que estás viviendo, a pesar de que disfrutas de una relación con Dios, de su palabra, su espíritu en ti y de hermanos tan lindos como todos nosotros, ¿verdad? Bien guapos y guapas. Si esto como quiera no termina siendo lo mejor, es porque el futuro es algo muchísimo mejor. Y esto solamente pueden hacerlo los que le esperan, quienes son sus llamados, sus herederos. Pero aquellos que no han creído en Él, aquellos que no se han arrepentido, en lugar de esperar esto, quizás es la primera vez que lo escuchan, ¿verdad? En lugar de esperar esto, sienten terror a la muerte. Por eso, en los funerales, sepelios, sí nos duele, los creyentes, nos duele la partida de un ser querido, ¿verdad? Nos duele, lloramos, estamos ahí tristes un tiempo, pero si sabemos que nuestro familiar fue una persona salva, de los herederos, hay un gozo también, una paz. Pero pues yo creo que todos hemos experimentado ir a un funeral, a un sepelio donde pues no son creyentes, ¿verdad? Hasta se quieren tirar ahí a la tumba, ¿verdad? No te vayas, y no duran ahí con el luto, no sé, años y años y años, porque sienten terror a la muerte, porque saben dentro de sí, porque Dios ha puesto su ley en sus corazones, que enfrentarán un juicio con ese Dios Jesucristo juzgando justamente en atención a su carácter por sus pecados. Pero esto no necesariamente tiene que seguir así. Si tú no conoces al Señor Jesús, si no has creído en Él, hoy puedes pasar a ser su heredero. Hoy Él puede escribirte en su testamento, escribir tu nombre ahí y pasar de ser una persona que recibirá su ira para ser una persona que recibe por gracia, por medio de la sangre de Cristo, a Dios mismo. Hermanos, la muerte de Jesucristo da en herencia lo más impresionante, a Dios mismo, lo cual nos es otorgado gracias a su oficio como mediador del nuevo pacto y gracias a su sacrificio como el Cordero del nuevo pacto. Oremos.